patronato de la Fundación Gómez Pardo, José Luis Parra, y a mi derecha doña Sara Augesen, que es experta en análisis y políticas sectoriales y es asesora de la Oficina Española de Cambio Climático y que viene sustituyendo a la directora que, como nos ha comentado, ha tenido que ir a Bruselas a representar al Ministerio en una reunión, ¿no?, de última hora, como nos comentará, y que nos excusa su asistencia. En nombre del Club Español del Medio Ambiente, quisiera agradecerles a todos su presencia en este acto y el apoyo que muchos de los presentes nos han manifestado para su celebración. El Club Español del Medio Ambiente se creó ya en 1997, década final del siglo XX en la que el medio ambiente cobró un gran protagonismo. En esa década de los 90, la Cumbre de Río suscribía la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y se pasaba del enfoque ambiental al de sostenibilidad, asumiendo la definición de desarrollo sostenible del informe Brundtland. El Protocolo de Kioto conseguía los primeros acuerdos internacionales que sentaban las bases para actuar contra el cambio climático. En Europa se aprobaban directivas sobre calidad del aire, envases, residuos, y en nuestro país, ni más ni menos, se crea en 1996 el primer Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, una década en la que el medio ambiente toma carta de naturaleza y comienza a cobrar protagonismo en todos los aspectos de nuestras vidas. Y en este clima se crea el Club Español de Medio Ambiente para, entre otros objetivos fundacionales, fomentar una cultura medioambiental basada en el desarrollo sostenible y en la producción limpia. Con la trascendental relevancia que ambos conceptos han cobrado para nuestro futuro y para el futuro del planeta, en la actualidad, en el seno del club, un gran número de profesionales de muy diversas disciplinas y empresas e instituciones de todo tipo de sectores productivos han aunado sus esfuerzos y conocimientos por trabajar en pos de este objetivo. Este encuentro es un claro ejemplo de ello y una de las múltiples actividades que el Club Español de Medio Ambiente desarrolla para poner en común los problemas que nos afectan en esta materia, debatir y buscar posibles vías de solución, sensibilizar a la opinión pública y trasladar a la Administración, a las instituciones y a los agentes sociales la necesidad de actuar conjunta, solidaria y responsablemente. Aprovecho la oportunidad para agradecer públicamente el apoyo que el Club está recibiendo de empresas, instituciones, organizaciones para poder llevar a cabo todas estas actividades. En concreto, este encuentro ha sido posible gracias a la desinteresada colaboración de SIGRE, Medicamento y Medio Ambiente, y de la Asociación Española de la Industria Eléctrica, UNESA, a las que en nombre de la Junta Directiva del Club agradezco su participación. El de hoy tal vez sea el acto más importante celebrado este año por el Club, tanto por el tema que abordamos como por las personalidades y expertos que van a intervenir en él. El pasado septiembre, Naciones Unidas aprobaba los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el horizonte 2030, con los que se quiere poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. El hecho de que uno de esos objetivos sea el de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos pone de manifiesto que los gobiernos ya habían tomado conciencia del problema que para el planeta supone la emisión continua y masiva de gases de efecto invernadero y de la necesidad de actuar de forma urgente y global para hacer frente a esta lacra medioambiental. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida por la COP21, suponía la última oportunidad de reaccionar conjuntamente, ya que los propios gobiernos habían marcado en anteriores reuniones la fecha de finales de 2015 como plazo límite para llegar a acuerdos y tomar medidas para abordar eficazmente el problema. La verdad es que su celebración no ha defraudado ninguna expectativa. Cuestión aparte son los resultados del Acuerdo de París, que a lo largo de este encuentro y de diversas formas iremos desglosando y analizando. De la importancia de la cumbre dan cumplida cuenta el hecho de que hayan participado 195 países y han asistido numerosos jefes de Estado y de Gobierno. Junto a ellos se han dado cita en París casi 40.000 personas, miembros de las delegaciones de los países asistentes, representantes de la industria y la agricultura, del mundo empresarial y sindical, de organizaciones ecologistas y técnicos y expertos en medio ambiente. Todos ellos con un objetivo común: lograr un acuerdo que compatibilice el crecimiento económico con la limitación de emisiones de gases de efecto invernadero. Y con dos grandes retos: conseguirlo asumiendo la diferencia entre países ricos y países en vías de desarrollo,
y acordar cómo se van a financiar los procesos que se aprueben y se pongan en marcha. Sin duda, una complicada papeleta que veremos cómo se ha resuelto a lo largo de este acto, que se va a dividir en dos partes. En la primera, intervendrán primero don José Luis Parra, como he dicho, presidente de la Fundación Gómez Pardo y director de la Escuela Superior de Ingenieros de Minas y Energía, y doña Sara Agesen, experta en análisis y políticas sectoriales y asesora de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En la segunda parte se celebrará una mesa redonda en que se debatirán algunos de los aspectos más destacados de la Cumbre de París, de las sesiones de trabajo celebradas y de los resultados que se han alcanzado. Y si me permiten, pues vamos a comenzar el acto y le cedo la palabra a nuestro anfitrión, don José Luis Parra. Muchas gracias, Juan Carlos. Queridos amigos, buenas tardes a todos. Unas palabras muy breves para daros la bienvenida a nuestra Escuela de Minas y Energía, sede habitual de las actividades del Club Español de Medio Ambiente, pero que hoy además alberga este acto extraordinario también en esta sala extraordinaria que es el Salón de Actos. Me alegra especialmente el que hayáis elegido una vez más a nuestra escuela para este acto por dos motivos fundamentales. En primer lugar, por la vinculación larga y fructífera de la escuela con las propuestas del medio ambiente, que se refuerza una vez más, y pone en manifiesto, y también por la temática de la presentación de los resultados de la Cumbre de París sobre el cambio climático nos afecta especialmente a los que trabajamos y a los que estudian y se han formado en este centro. Porque si bien la sociedad muchas veces nos asocia como los culpables del cambio climático por aquello de la utilización de los combustibles fósiles, que son una parte de nuestra actividad, también es cierto, aunque igual sea menos conocido, pero luego sí lo es por todos ustedes, que también en este centro se estudia y se trabaja sobre las tecnologías de prevención y mitigación del cambio climático. Tenemos varios grupos de investigación que trabajan en ello, desde la paleontología, la hidrogeología, etcétera. Y también, evidentemente, es algo que nos preocupa en nuestra tarea formativa. Y por ese motivo, pues el hecho de que un acto de estas características, de esta relevancia, tenga lugar en nuestro centro, constituye un estímulo para nuestros estudiantes y creo que para todos nuestros egresados y en general. Por cierto, en el auditorio veo a varios y varias amigos y amigas, algunos de ellos expertos en esta temática, por cierto. Algunos de ellos de los que aprendí también, como el profesor Fernández Ruiz en su momento, en lo que era el medio ambiente de importancia que tenía para nuestra actividad. Sin más, y reiterando la bienvenida, pues espero que el acto sea lo más fructífero que se pueda, que sí, estoy seguro que lo será mucho. Bueno, muchas gracias, José Luis. Y ahora ya pues, le damos la palabra a doña Sara Agesen, que viene en representación de la Oficina del Cambio Climático, y que mejor que ella, que ha formado parte de la delegación española en la Cumbre de París y ha participado en las sesiones plenarias y en todas las discusiones, y nos va a dar, por decirlo así, la introducción o conferencia inaugural. Sara, cuando quieras. Muchísimas gracias por esta a todos y sobre todo transmitir nuestro agradecimiento desde la oficina al club por habernos invitado a esta jornada. Consideramos que después de París es muy importante difundir los resultados y que sean bien conocidos por todos nosotros. Ayer nos dijeron que habíamos cambiado el tratamiento, sé que hay mucho interés por este tema. Parte del éxito de la Cumbre de París es ese interés que se ha suscitado por los resultados.
cosa en común. Dijeron, es necesario urgente tener un acuerdo aquí y ahora. Y ese mensaje fue esencial para el resultado y llegar al acuerdo en el último día de la Cumbre de París. Después de este evento de líderes sucedió una semana de negociación técnica. Básicamente, para que se hagan una idea, son textos que tienen muchísimas opciones con propuestas de todos los países, un texto urgente con muchísimas complejidades técnicas, sistemas de contabilidad, sectores excluidos, que fueron evolucionando poco a poco, y conseguimos, al final de la semana,
primera vez todos y cada uno de ellos. Estas contribuciones deben mantenerse y estas contribuciones deben implementarse desarrollando planes, estrategias y medidas. Y aquí viene la parte conflictiva del acuerdo que también se la quiero contar. Y es que los objetivos no son jurídicamente vinculantes. No son jurídicamente vinculantes porque no existe un sistema de penalizaciones, como existía en el protocolo de Kioto. Sin embargo, lo que sí se ha creado es un comité facilitador para que cualquier país que tenga problemas a la hora de implementar sus objetivos tenga un sistema por el cual se avisa de que tengo un problema de financiación, mi problema es de falta capacitación, intentar activar estos objetivos. Es muy ambicioso, insisto. Y otra parte esencial del acuerdo es lo que les comentaba, que es dinámico con ciclos. Lo que queríamos todos los que estábamos allí, sobre todo los que llevamos tantos años negociando, es que dentro de 5 años o 10 años no tuviésemos que volver a hacer otra gran cumbre para hacer otro gran acuerdo. Este acuerdo tiene que ser el acuerdo que viva con el tiempo y que no necesite de tener estos problemas que al final son problemas políticos, ¿no? Llegar a un acuerdo a este nivel. Entonces es dinámico. ¿Qué significa dinámico? Todos los países cada 5 años deben renovar sus contribuciones, deben presentar nuevos objetivos, nuevos compromisos. Y estos compromisos, además, tienen que ser más ambiciosos. ¿Y por qué es importante cada 5 años? Bueno, pues el mundo evoluciona muy rápido. Creo que 5 años es un plazo maravilloso para ver cómo ha evolucionado la ciencia, cómo ha evolucionado la tecnología y de qué forma un país puede presentar un compromiso, una contribución todavía más ambiciosa en base a esa información disponible. Y, como no, otro de los aspectos esenciales es la transparencia. Un tema muy, muy conflictivo es conseguir que todos informen de la misma manera. Cuando se llegó a París, el objetivo de muchos países era que hubiese 2 sistemas. Un sistema para los países en vías de desarrollo y un sistema para los países desarrollados. Finalmente se ha acordado un sistema, un marco común. Todos tenemos que informar de lo mismo. Nuestros inventarios, nuestras políticas de medidas, un sistema de seguimiento. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Solo con esa información podemos ver en qué estado estamos cumpliendo nuestros objetivos y ver hasta qué nivel habría de aumentar esa ambición para cumplir con el objetivo de los 2 grados, objetivo final. Y otro tema muy, muy, muy importante que me gustaría dejar reflejado no es que digamos que no es importante diferenciar, somos diferentes y esto no. Y ha quedado también reflejado en el acuerdo, pero solo en aquellos aspectos que realmente debería quedar reflejado. ¿Y cuáles son? Bueno, pues el acuerdo deja claramente definido que somos los países desarrollados los que tenemos que mostrar el liderazgo a la hora de implementar estrategias y políticas públicas. También deja muy claramente definido que somos nosotros, los países desarrollados, los que tenemos que aportar la financiación climática, fortalecer las capacidades y transferir tecnología a los países en vías de desarrollo. Pero con una pequeña coletilla, pequeña pero muy complicada de finalmente alcanzar, y es que de manera voluntaria se pide que aquellos países en vías de desarrollo que puedan contribuyan voluntariamente tanto en financiación como en objetivos mucho más ambiciosos como en capacidades y tecnologías. ¿Qué se ha conseguido en financiación? Bueno, pues en financiación muchos países lo buscaban es una predictabilidad, es decir, saber cuánto dinero se va a disponer a futuro. Es una cosa muy complicada, nadie tiene una bola de cristal, pero lo que se ha pedido es que todos los países desarrollados informen cada 2 años de cuánto dinero, cuántas aportaciones de financiación climática van a hacer a los países en desarrollo. Y de esta manera saber la cantidad total con un poco de tiempo y ver cómo se van a distribuir esas aportaciones. Sobre la base del acuerdo de Copenhague ya había un acuerdo en el cual los países desarrollados nos comprometíamos a 100.000 millones de dólares de financiación climática a partir de 2020. Por primera vez, esta cantidad de 2.000 millones aparece en el acuerdo de París, y nos comprometemos a que antes del año 2025 todos hagamos un análisis y de qué forma se puede aumentar esta financiación climática. Y esta financiación climática esperamos que se aumente en función de las prioridades que han identificado los países en vías de desarrollo. ¿Y en adaptación qué hemos conseguido? Bueno, pues en adaptación también se consigue que se diseñen planes de adaptación en todos los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Se da importancia a la necesidad de aportar financiación, evidentemente, a los países que son más vulnerables, y se reconoce un objetivo global
cualitativo de adaptación. ¿Y qué trata de hacer ese objetivo de adaptación? Mejorar las capacidades adaptativas y hacer que los países más vulnerables tengan los mejores instrumentos y herramientas para evitar que tengan estos eventos que pueden ser desde extremos hasta elevación del nivel del mar y demás. También me gustaría hablar un poquito de los aspectos legales. Los aspectos legales, como les he comentado, es un acuerdo jurídicamente vinculante, es un tratado internacional y como todos los tratados internacionales es vinculante. ¿Cuándo entra en vigor este acuerdo? Bueno, este acuerdo solo entra en vigor tras una doble condición, como ocurría en el protocolo. Tienen que ratificar 55 países que al menos sean el 55% de las emisiones. ¿Qué va a ocurrir de ahora en adelante? Pues quedan muchas cosas por hacer, sobre todo la primera es el día 22 de abril en Nueva York. Se va a hacer una firma del tratado por todos los países, los apoyados por los 195 países. Después de eso empezaremos a someterlo a los parlamentos para la ratificación. Estos procesos suelen ser largos en función de los distintos países. Y una vez que tengamos la doble condición, 55 países con al menos el 55% de las emisiones, que yo espero y deseo que sea lo antes posible, entrará en vigor lo que es el Acuerdo de París. Me gustaría terminar insistiendo que el Acuerdo de París ha movilizado a muchísimos actores. Se ha conseguido un éxito, sobre todo, por la acción de todos, las ONGs, los sindicatos, las empresas, los gobiernos locales y la administración general. La presencia de 40.000 personas en la Cumbre de París, la verdad que ha sido algo que a mí me ha sorprendido, a pesar de llevar desde la COP6 asistiendo a estas reuniones. Y también me gustaría terminar comentándoles que es un éxito porque está toda la comunidad internacional implicada y sobre todo insistir en que, aunque hay muchas críticas y los acuerdos nunca son perfectos, porque creo que ningún instrumento roza la perfección, es un gran acuerdo, requiere muchísimo trabajo, esto es un punto de inflexión, hay que aplicar planes, hay que seguir investigando, desarrollando, hay que revisar todas estas estrategias y queda mucho trabajo por hacer. Y bueno, solo espero que se hayan quedado por lo menos con los principales mensajes del Acuerdo de París. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Sara. Yo creo que nos lo ha explicado perfectamente, además habiendo sido protagonista y habiéndolo vivido. Yo quizá resumiría eso, cosas que ha dicho ella, creo que es muy importante. Ha dicho el gran acuerdo histórico, pero eso es el comienzo de un largo camino, ¿no? Ahora quedan muchísimas cosas por hacer. Y luego yo creo que es muy importante, y me gustaría también recalcarlo, que está bien, ¿no?, la intervención de los gobiernos, pero que ha sido fundamental lo que ha dicho ella de la movilización de toda la sociedad civil, ¿no? Siempre que hay que conseguir algo y se quiere, tenemos que movernos todos en todos los estratos y entidades y no dejar solo a los gobiernos. Y luego la importancia que es, en este caso siendo París, era indudable, ¿no?, el liderazgo, ¿no?, de la presidencia, que quede